Corintios, el capítulo 9, el verso número 27. Dice este verso, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ya habíamos estado leyendo en el verso anterior, déjeme le coloco allí un momento, el verso 26, hasta ahí llevábamos la lectura, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Es el contexto de lo que acabamos de leer. El apóstol Pablo venía hablando acerca de esto, venía colocando ese ejemplo y cierra acá con ese ejemplo de el boxeador. Y entonces dice, yo de esa manera peleo, dice, no como quien golpea el aire. Y ahora en el verso número 27 lo que dice es, sino que golpeo es, ¿qué dice él? Mi cuerpo. Dice, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, esta palabra realmente es maravillosa y de ello vamos a estar hablando en esta mañana. Así que hoy quiero que nos enfoquemos un poco en ese golpear nuestro cuerpo. Y yo no sé, mi hermano, tal vez usted cómo lo interpreta, cómo se lo han enseñado, pero yo quiero esta mañana invitarle a que tengamos una reflexión muy importante. Escúcheme bien, muy importante. ¿Por qué razón? Porque algunos, déjeme decirle algo, algunos este pasaje lo han interpretado de manera errónea, de manera equivocada. Algunos piensan que cuando el apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, algunos interpretan esto como que el apóstol está hablando del maltrato físico, de la misma persona provocarse daño, el ser humano provocarse daño a sí mismo. Y de verdad, yo le digo, algunos han interpretado de esa manera. Incluso cuando usted se va a la historia, usted encuentra cantidad de personas que ellos pensaban que la manera correcta de agradar a Dios, que la manera correcta de ellos, agradarle, sí, entrar en el propósito de Dios, lo que era la voluntad de Dios para con ellos, era precisamente esta, el de ellos causarse en dolor a sí mismos, el de ellos mismos martirizarse, y entonces algunos interpretaban que esto era lo que Dios estaba deseando del creyente, es que hubiese un maltrato físico, que la persona a través de ese maltrato lo que mostrara era no otra cosa sino su devoción, su santidad, su sacrificio en la vida cristiana. Sin embargo, nada está más lejos de la realidad, porque hermano, ese no es el propósito de Dios. Y yo quiero en esta mañana invitarle a ello, a esa reflexión, a que podamos nosotros entender que el anhelo de Dios sí es de que nosotros tengamos una disciplina, que digámoslo de esta manera, que nos autodisciplinemos, pero que yo también entienda de que esto no tiene nada que ver con ese maltrato que la persona se cause a sí mismo, y que es eso lo que de pronto va a entrar a agradar a Dios. Recordemos allá ese pasaje de la profecía donde Dios le dice al pueblo, le dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Entonces ellos entendían de que si ellos pecaban, ellos podían pecar, podían desobedecer a Dios, pero que luego a través del sacrificio
entonces ellos lograban nuevamente agradarle. Entonces Dios dice, no, yo quiero misericordia, o sea, yo quiero que haya un cambio de verdad en la manera de ustedes actuar. O sea, que el comportamiento de ustedes más bien sea diferente. No se trata de ofrecer un animal, no se trata de ofrecer una ofrenda, de ofrecer un sacrificio o incluso ustedes mismos entregarse allí de pronto a algún ritual, sino más bien que la persona entre a obedecer la palabra, entre a hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses, él habla de que hay cosas que, digamos, para el ser humano parecieran ser piadosas. Yo quiero, y la verdad, hermano, quisiera que esta mañana usted pudiera entender esta palabra o esta reflexión que le quiero compartir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros llegamos a pensar de que se puede, a través de ciertos sacrificios, se puede entrar entonces a agradar a Dios. Y pareciera ser que hay como especie de de un intercambio de nosotros con Dios, donde Dios, yo le doy esto a Dios y Dios me permite esto otro. Escúcheme bien, donde yo me tomo la libertad quizás para pecar, donde yo me tomo la libertad para hacer cosas que sé que a Dios le desagradan, pero que entonces luego yo le entrego a Dios un sacrificio y a través de ese sacrificio entonces yo puedo compensar tal vez la falta que yo he cometido. El apóstol Pablo decía en la carta ya a los Colosenses, hay un verso muy interesante, en el capítulo 2, el verso 23, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Entonces, hay cosas que el ser humano hace, incluso son mandamientos de hombre, porque no es que Dios como tal lo haya mandado, sino que son mandamientos, son tradiciones de los hombres que puede que lleguen a este punto de lo que el apóstol Pablo plantea, de decir, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, donde la persona dice, pues, aunque no me lo están pidiendo, pero me nace hacerlo. Escúcheme bien, me nace hacerlo. Entonces, en culto voluntario, dice, en humildad y en duro trato del cuerpo. Dice, pero no tienen, escúcheme bien, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, dicho de otra manera, eso en nada ayuda. Eso no causa, digamos, ningún beneficio. No le trae a la persona algún provecho, digámoslo así, en lo espiritual, ni le va a acercar más a Dios. Entonces, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, decía, en culto voluntario, en maltrato del cuerpo, pero esto nada tiene que ver, escúcheme bien, nada tiene que ver, no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Entonces, es importante no desviarnos de lo que el apóstol Pablo está planteando. O sea, el apóstol Pablo decía, él no está llevando esta palabra cuando dice, golpeo mi cuerpo, no es para que de pronto usted vaya y tome un azote, tome un palo, una vara, y usted mismo entre a maltratarse. No, señor, no se trata de eso. Incluso hay algo en lo que nosotros debemos de tener, digámoslo así, debemos de tener mucho cuidado. Porque aunque usted me diga esta mañana, hermano Jairo, es que yo hacer esas cosas jamás las haría. De pronto de yo mismo maltratarme, yo mismo golpearme y hacer, ¿cómo yo voy a hacer algo así? Pero sabe que nosotros los creyentes muchas veces entramos a descuidarnos y de pronto a creer que si yo en mi servicio a Dios,
Escúcheme bien. Si yo en mi servicio a Dios, en la obra que hago en el Señor, en aquello está bien, tengo un cargo, tengo una posición dentro de la iglesia y a veces hay un trabajar de manera excesiva o de manera desmedida, donde incluso no hay descanso, donde incluso descuidamos nuestra salud, donde entramos incluso a justificar, digámoslo de esta manera, ese desmande de nosotros mismos, el descuidarnos a nosotros mismos y entonces pensamos de que eso es agradable delante de Dios. Y sabe, yo le digo, mientras estaba reflexionando y estaba estudiando acerca de esto, estaba pensando que muchas veces nosotros en el servicio a Dios entramos nosotros a descuidarnos nosotros mismos. Entramos a descuidar nuestra vida, entramos a descuidar nuestra salud, entramos a descuidar incluso nuestra familia. Y sabe que ahí el enemigo, hermano, usted pudiera pensar, es que el enemigo no quiere que yo le sirva a Dios. Es que el enemigo no quiere que yo trabaje. Y no, crea lo que va a llegar un momento donde antes el enemigo le va a animar. Y el enemigo le va a decir, eso que está haciendo está muy bien, sígalo haciendo, vea, no descanse, a ver, continúe, siga trabajando, siga sirviendo. Usted dice, hermano Jairo, pero eso es extraño, yo no me imagino, tal vez diga usted también, hermano, yo no me imagino el enemigo animándome para que yo antes entre, digamos, como a servirle más a Dios. Eso es absurdo, pero es que, hermano, él sabe que de esa manera, déjeme usar esa expresión, te vas a quemar. Él sabe que de esa manera te vas a terminar agotando. Tu vida se va a acabar y prontamente vas a terminar arrojándolo todo. Y algunos pueden llegar incluso hasta terminar arrojando su misma vida espiritual. ¿Por qué razón? Porque hay un descuido de nuestra vida. Entonces, ese de que yo estoy golpeando mi cuerpo, tengo que tener cuidado. Porque algunos pueden tomarlo como una base, como un sustento, un soporte bíblico para decir, hermano, vea, por esta razón es que usted me ve que yo sirvo tanto. Por esta razón es que usted ve que yo nunca me niego. Cuando me llaman a servir, cuando me llaman a hacer algo en la obra, yo nunca me niego. Yo siempre estoy dispuesto. ¿Por qué razón? Hermano, porque es que el apóstol Pablo dijo que él golpeaba su cuerpo. Y yo también. Hermano, es que yo también. No, es que no está hablando el apóstol Pablo acerca de eso. La palabra de Dios, mire que hay algo maravilloso. Y precisamente cuando entré a estudiar, uno ve incluso pasajes de la Biblia que a veces uno los ha leído, pero sabe que uno a veces como que pasa muy rápidamente por ellos y no entiende lo que la Biblia está mostrando. Mire algo que registran los evangelios. Permítame, le comparto en el Evangelio según Marcos, el capítulo número 6, el verso 31. Mire este verso tan interesante. Dice que, él les dijo, dice, él les dijo, ¿quién? El Señor. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Mire usted la invitación que el Señor Jesús le estaba haciendo a sus discípulos. Entonces, Él les dijo, el mismo Señor, escúcheme bien, esta palabra viene de parte del Señor. Algunos pudieran llegar a pensar de que el Señor siempre, no, a ver, vamos a trabajar, levántese. No, ¿cómo así que usted está durmiendo? No hay que dormir. No hay que descansar. Es que si no hay tiempo para comer, no interesa. No. Mire este pasaje tan interesante que dice que el Señor lo que hizo es que les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, les dijo, y descansad
un poco. Yo no sé, hermano, yo esta mañana me pregunto, ¿a cuántos el Señor le estará diciendo, a ver, Camilo, a ver, Andrés, a ver, Juan, venga conmigo, te voy a llevar a un lugar desierto, te voy a llevar a un lugar apartado porque necesitas descansar. Ven conmigo. Y le hace la invitación. Escúcheme esto porque esto lo está diciendo es el Señor. O sea, que yo no puedo pensar que el Señor Jesús, Él está interesado es que usted y yo digámoslo así, nos matemos trabajando y que no saquemos ni siquiera tiempo para descansar. Los discípulos, claro, ellos estaban emocionados. Ellos estaban agradando al Señor. Ellos le estaban sirviendo al Señor. Había mucho trabajo. Pero sabe que en medio de ese trabajo, el Señor los frena y les dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Y el lugar no les digo, vámonos a ir a orar. No, en otras ocasiones los invitó. No les dijo, vamos a ir a predicar. No, tampoco. Les dijo, vamos a ir a descansar. Dice, y descansado un poco. Ahora, claro, no, yo no puedo quedarme descansando todo el año. Yo no puedo quedarme descansando todo el tiempo. Claro, eso está claro, digámoslo, en esa redundancia. Pero el Señor sí les dice, es necesario descansar. ¿Por qué razón? Dice, porque eran muchos los que iban y venían. Dice, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, el alimentarnos, el descansar, hermano, es fundamental. Algunos, bueno, estos días precisamente, tiempo de descanso, tiempo de reposo. A veces, hermano, a veces hay quienes de pronto tratan, escúcheme bien esto, tratan de hacer sentir mal a alguien, porque de pronto dice, hermano, yo quiero sacar unos días de descanso. Yo quiero sacar unos días para irme con mi familia a reposar, a descansar. Y entonces de pronto lo comenta ya en la iglesia y de pronto los hermanos, oye hermano, ¿cómo así? Mire hermano, ¿cómo se le ocurre? Ahora, no, es necesario, es tiempo de estar en culto. Es tiempo de estar buscando la presencia del Señor. ¿Quién dijo que uno tiene que sacar tiempo para descansar? Pues hermano, el que lo dijo fue el Señor Jesús. Escúcheme bien, y lo digo hermano porque hay quienes cuando sacan un tiempo para descansar, créalo, a veces la persona se siente mal. A veces la persona se siente como acusada, como que incluso la misma conciencia le acusa porque de alguna manera lo han afectado, déjenme decirlo así, lo han afectado, lo han llevado a pensar que sacar tiempo para él, que sacar tiempo para la familia, que sacar tiempo para los hijos, que eso está mal. Y entonces ahí está fatigado. Ahí está trabajando y entonces le cita la palabra, porque yo golpeo mi cuerpo. Hermano, es que hay que golpear la carne. Bueno, la carne se golpea, pero escúcheme bien, de una manera diferente. Entonces, este es un concepto equivocado que algunas personas tienen. Bueno, hay un pasaje, incluso hablándose del reposo, en el Salmo capítulo 127, el verso número 2, mire lo que dice la palabra. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Dice, y que comáis pan de dolores. Dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. A los hijos amados, a ese siervo amado. Hermano, no es que él trabaje de manera incansable. No es que, hermano, es que todo el tiempo, es que usted no puede sacar tiempo para usted. No, Señor. A su amado dará Dios el sueño. Hay quienes incluso
A veces quieren llevar al creyente a eso, que ni siquiera duerma. No, hermano, vea, yo alguna vez, voy a compartirles algo cosas que uno a veces aprende. Y de pronto estaba estudiando y escuchando el tema de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sueño. Y entonces yo no sabía, yo pensaba que uno se acostaba y pues es un solo sueño hasta que se despierta. Pero sucede que uno cuando se acuesta a dormir, la persona entra en varios ciclos de sueño. Entonces hay diferentes ciclos de sueño en la noche. Entonces, cuando pasa un ciclo, a veces se une, digámoslo así, con el otro ciclo y es un ciclo tras otro y tras otro y así van los ciclos hasta que usted se despierta en la mañana. Pero a veces, escúcheme bien, a veces por tema de salud, a veces por tema incluso de debilidad misma del cuerpo, la persona entra en el primer ciclo, a veces pasa a la segunda, no hay ningún problema, y a veces por allá en el tercer ciclo, la persona se despierta. Y es algo natural. Y entonces, y se despierta hasta que vuelve y se duerme y vuelve y continúa con el otro ciclo de sueño. Y ese es un proceso normal y eso incluso me llamaba la atención porque uno lo ha experimentado. A veces usted se despierta y usted se despierta, no sé, muy temprano y en ese momento usted se le fue el sueño. Y usted, la verdad, usted es tan raro, vea, se me fue el sueño. Pero de pronto pasan unos minuticos y usted volvió y se quedó dormido. Y entonces, y es cuando dicen, bueno, usted pone el despertador y escuchó el despertador y de pronto usted dijo, voy a dormir un poquito más, pero ahí está el peligro, porque ese poquito más le puede introducir en otro ciclo. Y si se introduce en el otro ciclo, es muy probable que ya se quiera despertar y no se pueda despertar. Y entonces, y se metió en ese otro ciclo de sueño. Y entonces ahí es donde uno dijo, no, voy a dormir 5 minutos, 10 minutos. No, ya usted está en un ciclo de sueño. Y cuando usted trata de despertar, no, es muy difícil. Y entonces usted dice, pero es que hace un momento no tenía sueño. No, es que el cuerpo hizo ese freno, lleva los varios ciclos de sueño y ahora le inició otro y usted está en la mitad de ese ciclo. Y ya, ahí despertarse va a ser muy complicado. Entonces, algunos toman esto y dicen, no, hermano, es que usted, si se despertó, es porque el Señor quiere que usted deje de dormir, que no duerma más. Y entonces, levántese a orar. Usted, no, es que usted lo que tiene que hacer es orar. Y entonces, y la pregunta es, ¿y de verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Algunos han interpretado que la manera correcta de orar, que las oraciones efectivas son las que se hacen en la mañana. Nosotros tenemos esa teología de algunos a veces predican y dicen, no, hermano, usted la oración efectiva, la oración que Dios escucha es en la mañana. ¿Y qué pasa con el resto del día? Ahora, ¿y de dónde nosotros sacamos esas interpretaciones? Que la palabra de Dios dice a su amado, escúcheme bien y lo tenemos ahí en pantalla, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El descanso, escúcheme bien, el descanso es para los hijos de Dios. El salmista decía, yo me acosté y dormí, decía él, y desperté. ¿Por qué? Dice, porque Jehová me sustentaba. Entonces, hay personas, escúcheme bien, que le sirven a Dios hasta el agotamiento. Donde, hermano, no hay tiempo para reposar, no hay tiempo para descansar. Y algunos, hermano, el cargo que le den en la iglesia. Y hay creyentes, incluso en la iglesia, con 3, 4, 5 cargos. Y hermano, no, tranquilo, no hay ningún problema. Pero el problema es el desgaste que se produce para la persona. Ahora, a más de eso,
Yo tengo que entender que nosotros los creyentes, la palabra de Dios nos manda que debemos de proveer para nuestra casa. Escúcheme bien, el creyente debe de proveer para su casa. Y el que no provee para los suyos, dice la palabra, ha negado la fe. Incluso le compara y dice, y es peor que un incrédulo. Entonces hay que sacar tiempo, escúcheme bien, hay que sacar tiempo para descansar. Hay que sacar tiempo para la familia. Hay que sacar tiempo para proveer para los nuestros. Pero de pronto alguien me dice esta mañana, hermano Jairo, pues es que el que provee no soy yo. En la casa es mi esposo el que provee. O de pronto un hermano diga, no, hermano, en la casa la que provee es mi esposa. Yo he conocido hombres que el que trabaja, o la persona que trabaja y gana dinero y sostiene la familia es ella. Y un hermano me decía, hermano Jairo, yo me casé y mi esposa, ella es la que trabaja y ella, digamos, nosotros nos hemos enseñado de esa manera. Yo atiendo la casa, yo cuido de la casa, pero ella es la que trabaja y le va muy bien. Entonces, hermano, pero la Biblia nos dice, es que el que no provee para los suyos, todos tenemos que proveer para los nuestros. Escúcheme bien, todos. Usted dice, hermano Jairo, o sea que usted me está mandando a trabajar. Bueno, pensemos cuál es la provisión. O sea, partamos de ahí. Pensemos cuál es la provisión. Hermano, porque es que todos tenemos que proveer para la casa. Así sea que lo que tú das no hablemos de dinero. Así sea que lo que tú das tiene que ver con formación, tiene que ver con amor, tiene que ver con cuidado. Pero tienes que proveer para tu casa. Entonces, hermanos, si nosotros no entramos a administrar nuestra vida, a administrar nuestro cuerpo, si nosotros no sometemos, digámoslo de esa manera, nuestra carne, créalo que sí vamos a tener dificultad. Entonces, el apóstol Pablo, cuando él habla de golpear la carne, escúcheme bien, él no está hablando de maltrato físico. Él no está diciendo, a ver, hermano, usted que quiere agradar a Dios, a ver, vaya, trabaje, sirva, no descanse, no está diciendo eso. ¿Sí ve? Uno puede de manera equivocada interpretarlo así, pero no es eso lo que el apóstol Pablo está planteando. Hay quienes confunden la disciplina, escúcheme bien, hay quienes confunden la disciplina con autoexigencia destructiva. Escúcheme bien eso. Hay quienes confunden. Claro, el apóstol sí está hablando de disciplina, pero algunos tergiversan esto e interpretan más bien esa autoexigencia, o sea, lo interpretan es como una autoexigencia destructiva donde viven bajo la culpa, viven bajo la presión o incluso la comparación y llaman a eso dominio propio. Entonces, no, es que fulano de tal, él hace, entonces yo voy a hacer más que él. Entonces, es que a mí, no, hermano, yo lastimosamente no puedo. Yo no puedo descansar. Es que si yo no lo hago, y ellos viven bajo esa presión y bajo ese sentimiento de culpa. Sin embargo, hermanos, se les olvida algo tan bonito, algo tan especial que lo dijo el Señor Jesús. Mire lo que dijo el Señor Jesús. Permítame, les coloco el texto ahí en pantalla. En el Evangelio según Mateo, el capítulo 11, el verso 28. Ahí está. Mire lo que dice. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Dice, y yo os haré descansar. Mire que el llamado del Señor es a descansar, es a tener una vida de reposo. No es una vida de afán, de ansiedad, de preocupación, donde el creyente incluso ni siquiera tiene, que no tiene paz, no. El creyente, Dios lo ha llamado a una vida
maravillosa. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. ¿Y qué dice el verso siguiente? Dice, vean, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que el llamado, la invitación del Señor es a descansar. O sea, a eso nos llamó el Señor. Hermano, usted no puede estar en ese pensamiento de decir, hermano, pero yo me entregué al Señor y a mí la vida se me complicó. Hermano, yo desde que me entregué al Señor, a mí se me acabó la paz. A mí se me acabó el gozo. No, ya ahora vivo es afanado. Vivo es con el reloj ahí pendiente. Vean, no tengo tiempo para nada. No, el Señor está diciendo no. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué dice el verso siguiente? Escúchelo y léalo conmigo en esta mañana. Léalo conmigo en esta mañana. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi hermano, vea, yo debo de saber cuál es el yugo de verdad que el Señor quiere que yo lleve. De verdad, hermano, yo necesito entenderlo. Yo tengo que saber a qué es que Dios me ha llamado. Y hermano, en esto yo sé que a veces a nivel de iglesia, a veces se cometen imprudencias. A veces hay hermanos que, hermano, pero es que yo qué hago. Pero es que mire que me pusieron. Y es que yo no puedo decir que no. Y hermano, no, y ya me lo advirtieron. Y de pronto a veces incluso el creyente se acerca, a ver, pastor, no, pastor, vea, yo creo que le ayudo, pero no le puedo ayudar en 3, 4 cargos. Hermano, usted no puede dejar el cargo tirado. Ay, Señor Jesús. Hermano Jairo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vea, ¿cómo manejo esto? Hermano, le digo la verdad y déjeme que yo le hable esta palabra tan fuerte esta mañana, pero es que por eso hay hogares que se han acabado. Por eso hay matrimonios que se acabaron. ¿Por qué razón? Porque la hermanita dijo, es que yo no tenía esposo. Se la pasaba era en la iglesia, él se la pasaba era yendo por allá a actividades. Y yo sola, hermano, ahí es donde yo de saber cuál es el yugo. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si ese yugo que llevas te aprieta tanto, déjeme decir, te atormenta tanto, que dice esta mañana, no tengo paz, hermano Jairo, no tengo paz. Desde que empecé a servirle a Dios y los hermanos vieron que tengo dones, que tengo talentos, que tengo ministerio. Hermano, ya no tengo tiempo para descansar. Ya no tengo reposo. Y mi vida se me agitó la marea, la tempestad. No, hermano, ya no puedo. Dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mañana, si el Señor lo permite, vamos a profundizar un poquito más en esto. Yo no sé, de pronto no es lo que algunos dirían, hermano, yo quisiera escuchar. De pronto no es lo que quisiera escuchar. Pero hermano, es importante que nosotros entendamos que a su amado, quedémonos con ese pensamiento, a su amado dará Dios el sueño.